terminar esta serie en Josué 24, 14 al 15, un pasaje súper famoso de la Biblia, ¿sí? Y el título es Ganando la batalla por tu familia, ¿sí? Vivimos en un mundo que tristemente está subestimando el valor del hogar, el valor de la familia, el valor de ese núcleo familiar, ¿sí? Y digan lo que digan, el hogar es la base de la sociedad, de la vida, y es en el hogar donde se forjan las convicciones, las actitudes. Y tenemos que darnos cuenta todas las cosas que están enfrentando nuestros hijos en este mundo. Aquí tenemos varias generaciones que empezaron donde había que trabajar muy duro y un peso era mucho dinero. Se hablaba hasta de centavos. Uno escuchaba a sus viejos que con un centavo compraban pollo, carne y una cantidad de cosas, ¿sí? Y un peso era demasiado dinero. Generaciones que empezamos a crecer con la televisión en blanco y negro, ¿sí? Y después fueron avanzando las generaciones, algunos nos tocó esa época de la violencia, del narcotráfico, de guerrilla, pero nuestra generación, estos adolescentes de hoy en día, están creciendo con personajes como Bad Bunny, Karol G, iPhone, YouTube, TikTok, matrimonio homosexual, y nuestros hijos ven más, y llamo la atención a los padres que tienen niños pequeños y que para entretenerlos les dan el celular. Es lo peor que pueden hacer. Nunca más vuelvan a hacer eso, ni a sus hijos ni a sus nietos, porque ven más, saben más, experimentan más y crecen más rápido, maduran biches, y hablar de sexo ya no es nada raro porque lo escuchan en todo sitio. Y frente a esa realidad son muy vigentes las palabras del doctor James Dobson. Debemos hacer de la salvación de nuestros hijos nuestra prioridad número uno. Nada es más importante. A veces, como padres hoy en día, nuestra prioridad es que estén bien, que tengan todo, que no les falte nada. Estudio, ropa, diversión, pobrecito el niño, mucha comida, y todo eso está bien. Pero recordemos lo que la palabra del Señor dice. ¿De qué, y voy a hacer una paráfrasis, de qué le sirve a su hijo ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a su hijo, a su hija ser famoso, tener mucho dinero, ser exitoso, exitosa, y si pierde su alma? Debemos hacer de la salvación de nuestros hijos, y agregaríamos, y de nuestra familia, nuestra prioridad número uno. Nada es más importante. Y Josué ciertamente comprendió el poder de los padres. Y al llegar al final de su vida, en el capítulo 24, van buscando en su Biblia, por favor, convoca a todos los líderes de Israel para darles un último mensaje. Y en el capítulo 24, por favor, usted lo lee todo en su casa, del versículo 1 al 13, él les habla y les recuerda
todas las bendiciones de Dios. Y quiero que, repito, léalo en su casa despacio y note cómo en esos 13 primeros versículos, ahorita vamos a leer 2, pero todos van a ver que es Dios diciendo: yo los saqué, yo los llevé, yo los cuidé, yo les di la victoria. ¿Quién hizo todo? Dios. Y es una invitación a ser fieles a Dios. Y del 14 al 27, ¿sí?, encontramos esas famosas palabras: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y en esos versículos encontramos 5 decisiones que debemos tomar si queremos que nuestros hijos, nuestras familias sirvan al Señor. 5 decisiones. Número 1, construir una familia basada en la gracia. Versículos del 11 al 13. Después cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra ustedes, así como también los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y los jebuseos. Y aquí viene: pero ¿qué? ¿Pero qué? Yo los entregué en la mano de ustedes. Versículo 12. Yo los envié delante de ustedes la avispa, y ella echó de delante de ustedes a los 2 reyes de los amorreos. Esto no fue con su espada ni con su arco. Versículo 13. ¿Qué? Yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y en las cuales habitan, y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Construir la familia basada en la gracia. Josué quería que el pueblo nunca olvidaran que todo se lo debían a Dios. ¿Usted tiene claro eso en su vida? Todo lo que es, todo lo que tiene, es porque alguien se lo ha dado, y ese es Dios. Conquistaron la tierra prometida. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque lo que le está diciendo Josué al pueblo es: cuidadito, no se crean tan especiales. Es que mire, conquistamos la tierra prometida. Por favor, escuchen, es que yo me hice a pulso, yo solito, yo lo alcancé. ¿Usted solito? Dios. Y ese pensamiento es mortal, es dañino. ¿Por qué? Porque en el momento en que Josué les advierte, dice: en el momento que usted empiece a pensar de esa manera, ¿sí?, se va a atribuir todo el mérito a uno mismo, ¿sí? Y pronto se olvida uno de ¿qué? De Dios. Y debemos hacer con nuestros hijos y con nuestras familias lo que Josué hizo con Israel. ¿Y qué es lo que usted va a hacer con sus hijos y con su familia? ¿Sí? Usted va a recordar. Pregunto, ¿Dios ha hecho algo en su vida? ¿Qué cosas? Dígame. Si usted tuviera que decirle a su hijo: mire, acuérdese que un día Dios me sanó. ¿Qué más? Me dio trabajo. ¿Qué más? ¿Cómo? La casa que vivimos. ¿Sí? Me salvó. ¿Me sacó de dónde? No, no le diga a un niño del lodo cenagoso, porque él no tiene ni idea qué es eso. Dígale ¿qué? De la borrachera, del robo, de la mentira, de la pereza, de la droga. Entonces,
¿sí? Del alcohol. Hay que decirle a nuestros hijos cómo nos ha bendecido Dios. Escríbalo, piénselo usted. A menudo, acuérdese todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y repito, cuéntelo a sus hijos. Cuénteselo. Cuéntelo a su familia. Cuéntele a los amigos. Compártalo a las generaciones futuras. Para que el día que usted se vaya, ellos recuerden, Dios hizo esto en mi papá y en mi mamá. Cuéntenlo, pregúntenle a sus hijos. Y cuando ellos miren, usted les va a decir, mire, esto es lo que has hecho en mi vida y en su vida. Y cuando tú estabas enfermo, oramos, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Se acuerda que un día su papá se quedó sin trabajo y el Señor proveyó? Hay que contarlo. Pero es una decisión. Es la decisión de construir una familia basada en la gracia. O sea, dependemos totalmente ¿de quién? De Dios. Número 2, enseñar a mi familia a adorar a Dios. Dice, ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio a los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Teman al Señor. Cuando pensamos en el temor al Señor, ¿sí?, nos puede venir la idea de encogernos de miedo, y de eso no se trata. Temor a Dios, temor al Señor, ¿qué es? Tener respeto profundo por Dios, por su palabra, por sus enseñanzas, y querer agradar al Señor. Es esa devoción, esa pasión por Dios. Uno se aterra a ver la gente cómo se apasiona por un equipo de fútbol, por un cantante, ¿sí? ¿Y por qué no tenemos esa misma pasión por Dios? Pero eso tienen que verlo a nuestros hijos, tienen que verlo en nuestra vida. ¿Y cómo compartimos esa pasión por Dios? ¿Sí? Es nuestro diario vivir. Nuestros hijos nos deben ver, oído, estamos orando, nos deben ver leyendo la Biblia, nos deben ver siendo honestos, reconociendo nuestros errores. No podemos decirle a un hijo no diga groserías y yo digo groserías. No puedo decirle a un hijo no diga mentiras y él ve que yo soy mentiroso. Dedicación especial en este momento. Varones, ¿listos? Señores, habla a todos los hombres, jóvenes, niños. Nosotros como varones tenemos una gran responsabilidad. Sea usted casado, soltero, viudo, separado, niño, joven, lo que sea. Dios ha puesto una tarea en nosotros los hombres. Y durante demasiados años hemos echado esa carga espiritual y religiosa y de devoción a Dios a las mujeres. Y esto es compartido. Señores, jóvenes, debemos amarrarnos los pantalones.
No debemos delegar el liderazgo espiritual en las mujeres. Es que tenemos que ganarnos la vida. Sí, hay que ganarnos la vida. Pero Dios nos ha puesto como cabeza espiritual de nuestros hogares. Señores, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Decisión número 3. Convertirse en un estudiante de obediencia. Es muy interesante cómo sigue diciendo en el mismo versículo 14. Teman al Señor y ¿qué? Sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río en Egipto, y nuevamente la misma palabra, ¿y qué? Sirvan al Señor. 2 veces en un mismo versículo. Sirvan al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Sí? Convertirse en estudiantes de obediencia, ¿qué es? Todos los días usted recibe un devocional. Los miércoles estudiamos la Biblia. Los domingos nos reunimos. Usted escucha y escucha y escucha lo que Dios quiere en su vida, para su familia. Pero no solamente es escuchar. ¿Qué falta? Aplicar, obedecer. Y la invitación hoy va a sonar duro. Y es que dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos de jugar a ser cristianos. Estamos tomando decisiones. Cada aspecto de nuestra vida debe ser entregado a nuestro Señor Jesucristo. Sí, vivíamos así, pero ¿qué? Ya no. Y el Señor va quitando poco a poco tantas porquerías de nuestra vida, en la forma que hablábamos, lo que veíamos, lo que leíamos, lo que cantábamos, la música que escuchábamos, la forma en que gastábamos. Todo eso el Señor lo va cambiando. Estamos en una escuela y de obediencia. Pero insisto, ¿quién lo está mirando a usted? Sus hijos, sus nietos. Mención especial: abuelos, abuelas. Ustedes influyen más de lo que creen en sus nietos. Es su tarea. Decisión número 4. Recuerde su herencia espiritual. Versículo 15. Pero si les parece mal servir al Señor, ¿qué? Escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Muy bien. Cuando uno lee estos versículos inicialmente, este versículo, uno queda así como un poquito confundido. Ya les explico por qué. Porque Josué está apelando ¿a qué? A la democracia. Les ofrece ¿qué? Opciones. ¿Y qué les dice? Escoja. ¿Qué quiere? ¿El Dios verdadero o los dioses del otro lado del río, de sus antepasados? Y es muy interesante que son 4 bloques. Les dice, mira, aquí está el Dios verdadero, pero aquí también están los dioses de sus padres, de Abraham,
tierra de Ur de los Caldeos, que adoraban el sol, la luna y las estrellas. Allá nació el horóscopo. Eso no es de ahora. Y después dice, pero hay otros, los de Egipto, ¿sí? El sol, la luna, las catástrofes, los animales, pero hay otros, ¿sí? Los de la tierra donde están. Que esos que adoraban la fertilidad y el placer sexual, ¿sí? ¿Y qué está diciendo Josué? Mire, ¿qué? Escoja, ¿sí? Si no quieres adorar al Dios único y verdadero, entonces aquí hay otros, bien pueda. Hay gente que prefiere eso, es su decisión. Están cegados sus ojos. Prefieren agua podrida a la fuente de agua viva. Y esto suena genial. A veces se nos olvida que la palabra de Dios y la Biblia es genial, ¿sí? No podemos obligar a nadie a servir al Señor. A nadie. Si alguien prefiere otro camino, muy triste, muy doloroso. Porque como dijo alguien, un hombre convencido contra su voluntad sigue opinando lo mismo. Un hombre convencido contra su voluntad sigue opinando lo mismo. Y no debemos tener miedo de presentarle las opciones a la gente. Aquí está el Señor y aquí está esto otro. ¿Qué? Escoja, elija. Decisión número 5. Elige diariamente servir al Señor. Aquí están las famosas palabras de Josué. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Esta es una de las declaraciones más famosas del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, porque están expresando el sentir en el corazón de un líder espiritual al final de su vida. Y en estas sencillas palabras encontramos cómo expresarnos y expresar nuestra voluntad a Dios, de que queremos servir al Señor y hacer todo lo posible porque nuestros hijos y nuestra familia sigan su ejemplo. Esto implica amar a Dios de parte de nosotros, tener esa pasión por Dios. Pero esto tiene unas connotaciones muy importantes. Primera, cada uno de nosotros, usted, cada uno de los que estamos aquí, debe decidir personalmente si sigo al Señor. Es su decisión. Su mamá no puede elegir por usted, su papá, sus hermanos, yo no puedo elegir por usted. Cada uno debe tomar la decisión. Y necesitamos, gracias a Dios hoy vinieron bastantes varones, necesitamos que ustedes como hombres puedan decir hoy, como Josué, ¿sí? Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es una decisión personal. Y somos nosotros, padres y madres, que tenemos la obligación especial
de dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia. Porque difícilmente nuestros hijos seguirán al Señor si no ven esa pasión por Dios en nuestra vida. Y nosotros los padres, los varones, tenemos la mayor obligación con nuestros hijos. Y repito, mención especial a los abuelos y a las abuelas. Ustedes influyen más de lo que creen en sus nietos. No pierda esa oportunidad. 5 decisiones que cada uno debemos tomar. Pero quiero que miremos la audacia de Josué cuando dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. La audacia de Josué. Primero, esta es una declaración pública, porque él está reunido con todo el pueblo, con todos los líderes, y se pone en pie y públicamente confiesa. Hay una decisión. Escuchen bien, ¿qué es lo que está diciendo Josué? No me importa lo que ustedes van a hacer. No me importa lo que los demás hagan. Pero ¿yo qué? ¿Qué? ¿Usted quiere elegir tirarse por el voladero? Su decisión. ¿Pero qué? Yo. Era el líder y se puso en pie y se enfrentó en esto tan fundamental. Y todos oídos, por favor, despierten al que tiene a su lado, que está dormida o dormido, despiértenlo. ¿Sí? Todos, un día o muchas veces en nuestra vida, ¿oído? ¿Listos? Va a tocar un momento donde usted le va a tener que decir a sus hijos, a su familia, a sus amigos, ¿sí? Respeto su opinión, pero yo creo en Cristo. Yo he decidido seguir al Señor. La última canción que cantamos, ¿qué decía? Creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Algunos se van a reír, otros se van a burlar, otros se van a enojar, otros le van a dejar de hablar. ¿Pero qué? Yo. ¿Sí? Yo. Pero yo voy a servir al Señor. ¿Ya le ha tocado decirlo? Ya nos ha tocado decirlo. Yo sirvo al Señor. Segundo, esta es una decisión personal. Dice, ¿en cuanto a qué? A mí. Al final todo se reduce a eso. Usted debe elegir servir al Señor. Y eso no sucede por casualidad. Y eso no lo van a hacer sus padres por usted. Ellos le van a presentar todo. Usted está escuchado todo. ¿Pero qué? Usted tiene que decir, en cuanto a mí, personal,
Y repito, eso no sucede por casualidad. Tercero, esta es una declaración persuasiva, pero en cuanto a mí y a mi casa, y esto es lo más asombroso, porque como líder de su casa es capaz de decir yo y qué, y mi casa. ¿Por qué? Porque sabía qué les había enseñado, sabía qué ejemplo les había dado, sabía quién era su familia y reclama el derecho de hablar por su esposa, por sus hijos, por sus hijas y toda su familia. Y todo hombre, todo cristiano debería llegar un momento en su vida de hacer esa declaración. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta es una declaración positiva. Serviremos al Señor. Porque esto es más que una simple declaración de decir, yo ya no tengo estos ídolos, yo ya no tengo estos dioses. Aunque implica eso, significa servir, caminar con el Señor. Y Josué es capaz de hablar así porque él ha vivido, ha enseñado por muchos años, ¿sí? Escuchen, por favor. Usted no puede llevar una vida desordenada, de mal ejemplo a sus hijos, a sus hijas, y al final, Dios, cambia a mi hijo. Eso es abusar de la gracia. Eso es abusar de la gracia. Tenemos que servir a alguien. Una pregunta muy fuerte. ¿Puedo garantizar que mis hijos y nietos seguirán mis pasos y servirán al mismo Señor que yo adoro? La respuesta es no. Porque Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Hay muchas historias, muchos ejemplos tristes y dolorosos de padres piadosos, buen ejemplo a sus hijos, y estos se apartaron del Señor. Pero, oído, pero no podemos garantizar lo que harán nuestros hijos, pero podemos brindarle un ambiente de seria piedad y un gozo sincero que facilite elegir a Cristo que seguir el camino del mundo. No hay garantía, ¿sí? Pero es mi responsabilidad dar buen ejemplo para que nuestros hijos, como ha sucedido muchas veces, no nos digan, usted nunca me dio ejemplo, usted nunca me habló de Dios, usted no fue un buen padre, usted no fue una buena madre. No hay garantía. Pero los padres piadosos podemos inclinar la balanza para que ellos tomen decisiones correctas. Dios a todos nos ha dado la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, aún nuestros hijos. Y ellos van a tomar decisiones que a nosotros no nos gustan. Lo mismo que hicimos nosotros, ¿o no se acuerdan?
que tomamos decisiones que a nuestros padres no nos gustaron, pero recordamos su ejemplo, sus enseñanzas, y Dios nos ayudó a enderezar su vida. Y gran parte de eso fue por el ejemplo de nuestros padres, de nuestras madres. ¿Ya te has decidido? ¿Está listo usted para servir al Señor? ¿Sabe cuál es su posición ante Dios? La aplicación es muy sencilla. Elijan hoy a quién van a servir. Porque una persona siempre sirve a alguien. Siempre. Lo voy a pensar. Si usted dice lo voy a pensar, ya decidió. Ya decidió. Elijan hoy a quién van a servir. Siempre tendremos que servir a alguien, sea a Dios o sea al diablo, pero le vas a servir. No hay lugar para neutralidad. Toda persona necesita un Dios y va a servir al Dios que elija. ¿Qué Dios ha escogido usted? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Cuando miramos, Señor, nuestra vida, nos damos cuenta que tú has sido bueno y misericordioso. Que no nos cansemos de agradecerte y recordar lo que tú has hecho en nuestra vida, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Y que no nos cansemos de contarle a nuestros hijos lo que tú has hecho en nuestras vidas y en la vida de ellos, lo que tú has hecho en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Señor, que hagamos de la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos invertido mucho tiempo dándoles dinero, cosas, lujos, bienes, placeres. Pero si su alma se pierde, ¿para qué todo eso? Ayúdanos, Señor, a darles ejemplo, a hablarles de ti, a contarles lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos decirles, estoy orando por ti. Te tengo en mis oraciones. Que no nos cansemos de enviarles un pasaje bíblico. Que no nos cansemos de decirle a nuestros hijos, Dios te ama. Dios te está esperando. Que no nos cansemos, Señor, de vivir vidas de buen ejemplo, para que un día nuestros hijos puedan decir, como decimos y elegimos nosotros: he elegido servir al Señor y voy a hacer todo para que yo y mi casa sirvamos al Señor. Es mi decisión, es mi elección. En cuanto a mí y a mi casa, serviré al Señor, serviremos al Señor. Es nuestra decisión, es mi decisión. Creemos en ti, Señor, creemos en ti. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan buena semana.
Nos vemos el miércoles y el próximo domingo iniciamos con la ayuda del Señor una nueva serie. Por favor, salude a su hermano, a su hermana, disfruten un buen refrigerio y gracias al Señor por su amor maravilloso.